Positiva Compañía de Seguros, a través de su estrategia positiva Educa, ha sido fundamental para los colaboradores del Ministerio de Educación, pues a través de sus diferentes soluciones de enseñanza y aprendizaje hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Gracias, Positiva, por estar cerca de nosotros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. Quiero invitar a la doctora Dayana Lago, psicóloga magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. La doctora Dayana nos acompañará hoy con este importante tema: la salud mental en la industria 4.0, la nueva normalidad. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por conectarse en la tarde de hoy para hablar de este tema tan actual y que nos impacta sin duda alguna pues a todos en estos momentos. Quisiera que para empezar pues hiciéramos como un ejercicio de disposición al aprendizaje, donde no veamos únicamente de pronto los aspectos negativos o digamos, lo que puede generarnos una preocupación de la información que vamos a transmitir hoy, porque pues la nueva normalidad nos ha impactado a todos, porque sabemos que hay incertidumbre, porque sabemos que muchas cosas vienen adelante, ¿cierto? Y pues cuando hablamos de estos temas, siempre hablamos como en negativo de lo que nos preocupa, de lo que va a pasar y lo que puede salir mal. Vamos a verlo como una oportunidad, vamos a entenderlo como algo que nos puede beneficiar a todos, no solamente desde pues el tema de prevención en salud y cuidado, sino también como sociedad. Esa es la invitación. Entonces, que veamos todos estos contenidos siempre reflexionando y pensando, ¿qué puedo hacer yo con esta información? ¿Qué puedo aportar, ¿cierto? A mi empresa, al mundo, a mi familia, con esta información de la charla de hoy. Quiero hacer una especial recomendación precisamente por el tema de hoy, a que utilicemos nuestras herramientas digitales. En el caso pues de Positiva, recuerden que Positiva tiene un mundo de recursos tecnológicos y digitales que pueden utilizar para hacer toda la gestión de salud, ¿no? Y sobre todo por el tema de hoy, ya vamos a ver por qué hago especial énfasis en que los consultemos. A veces en nuestro día a día incluso ni siquiera sabemos qué recursos hay allí, ¿cierto? Hay tanta información que a veces no nos tomamos el tiempo para filtrarle, para ver y analizar como, bueno, ¿qué tengo acá y qué puedo utilizar? Entonces, la segunda invitación del día es a que veamos este webinar también con ojo crítico frente a los recursos de los que dispongo. Utilicémoslos. Positiva los prepara para ustedes, los desarrolla pensando en ustedes. ¿Cuál sería entonces lo adecuado o el deber ser? Pues que ese recurso que está allí se utiliza. Entonces, utilizar Posipedia, todo el eje, el desarrollo que genera Positiva Educa, pues siempre va a ser un beneficio y tomémonos entonces ese segundo momento de reflexión hoy para que precisamente veamos con este webinar qué podemos aprovechar de todo esto que hay, que está allí dispuesto y disponible para nosotros, ¿no? Bien, con esas dos entonces invitaciones vamos a iniciar. Recordemos que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Es nuestra frase de entrada de estos webinars porque sin duda alguna estamos convencidos de que la transformación del ser no se hace únicamente forzando y presionando y sin ir un poquito como más allá al pensamiento crítico. Al contrario, es ese pensamiento crítico, es la educación, es el ejercicio de informar, de generar nuevas competencias. Eso es lo que realmente genera cambios en el mundo. Entonces, más que generar instrucciones y contextos que por presión generen cambios, como es nuestro gran ejemplo de la pandemia, que es una presión que nos generó cambios,
Más allá de eso, eduquémonos. Y con esa arma, pues sí vamos a lograr no solamente cambios que vamos a poder medir y ver en el comportamiento, sino también cambios sostenibles en el tiempo. Eso es una de las ventajas de educar, y es que la gente entiende por qué, para qué y cómo y lo quiere hacer. Entonces, eduquemos. Esa es nuestra arma, nuestra bandera. En esta comunidad de conocimiento en salud psicosocial, como les hemos venido diciendo, aquí pues tienen todos mis datos de contacto en algún momento que puedan necesitar. Esta comunidad lo que nos va a llevar a nosotros es a raíz de 40 temas que vamos a tener durante este año, vamos a ir explorando los diferentes ejes que reúne la salud psicosocial. Todos estos contenidos que están además dispuestos allí para reflexionar, para aprender y para poner en práctica acciones, porque todos nuestros webinars terminan siempre con estrategias para desarrollar y poder ver cambios. Entonces, pues va a estar enmarcado siempre en cómo generar factores protectores en psicosocial, no únicamente hablar del factor de riesgo, hablar del peligro, sino es un poco más allá de, bueno, esta es nuestra realidad, somos seres humanos en interacción con nuestro entorno, entonces, ¿qué podemos hacer para generar factores protectores para que todas estas condiciones del entorno salgan bien y se desarrollen muy bien, con una buena dinámica? Entonces recuerden, son 40 temas que vamos a estar explorando juntos en este camino de la ruta de conocimiento que tenemos para ustedes. Entonces, muy bien, con esta introducción les doy nuevamente la bienvenida. Hoy vamos a pasar por 3 momentos claves. El primero, como siempre, sabemos que es importante conceptualizarnos, tener el contexto de lo que estamos hablando, para luego hablar un poco de cuáles son esos peligros, pero vistos no desde lo negativo, sino desde los retos, desde lo que nos va a movilizar para que actuemos, para que nos desarrollemos, para que vayamos adelante en este proceso. ¿Bien? Y en el momento 3, esas estrategias que podemos utilizar para aprovechar toda esta información y en el tema de hoy para aprovechar la industria 4.0 a beneficio, lógicamente, de nuestra organización, pero también de nosotros mismos y, como les decía antes, de la sociedad. Muy bien, entonces eso nos lleva a que nuestro objetivo general de hoy sea presentar los fundamentos de la cuarta revolución industrial o también llamada Industria 4.0 y su relación con el entorno laboral saludable y la salud mental del trabajador. Ese es nuestro objetivo general para hoy. Entonces, teniendo en cuenta los 3 momentos, vamos a tener 3 objetivos específicos. El primero, en nuestra conceptualización, vamos a abordar las características de este momento histórico tan importante que es la industria 4.0. Vamos a identificar los retos y los peligros alrededor de los cambios que esta industria está generando, no solamente hoy, sino también viendo un poco como el mañana que nos va a traer y qué podemos hacer con eso. Y el objetivo específico número 3 en relación al momento 3 va a ser definir esas estrategias que nos van a ayudar a minimizar los peligros y preservar la salud mental del trabajador desde el enfoque de hoy, desde la industria 4.0 o desde la cuarta revolución industrial como contexto histórico en el que nos encontramos hoy en día. Para eso, y igualmente a nuestro anterior espacio, de la semana pasada, vamos a hacer un pequeño sondeo, un ejercicio de evaluación que nos va a permitir saber cómo arrancamos, pero más que todo, más que ir a corcharnos o más que de pronto, digamos como, no, yo no respondo porque de pronto la embarro y, ¿sí? Más allá de eso, es una oportunidad para ver cómo estamos, qué tanto sabemos de estos temas y al final pues poder contrastar como, bueno, realmente qué aprendí, cómo me siento después de haber pasado por todo este contenido. Entonces, vamos a abrir, hagamos el sondeo.
Ok. Debo dejar de compartir pantalla. Acá, un momento. Dejar de mostrar pantalla. Perfecto. Bien. Entonces, estamos allí recolectando toda nuestra información de la pregunta. Entonces, vamos a ir, mientras vamos votando, vamos a ir leyendo la pregunta y vamos a ir dando el porcentaje de respuestas de las personas. Tenemos hasta el momento un 55% de participación, incrementando. La pregunta es, ¿la revolución o la industria 4.0 se caracteriza por A, automatización, inteligencia artificial, B, analítica de datos, trabajo más intelectual y menos físico, C, trabajo manual, altas horas de trabajo, D, A y B son correctas? Entonces, el 17% hasta el momento ha respondido la primera pregunta como la primera opción correcta, es decir, 18% piensa que la respuesta es automatización, inteligencia artificial. El 12% considera que la respuesta es analítica de datos, trabajo más intelectual y menos físico. El 2% respondió trabajo manual, altas horas de trabajo. Y el 68% respondió que A y B son correctas. Listo, entonces continuemos con la siguiente pregunta. Las respuestas las vamos a conocer al final de nuestro taller de hoy. Muy bien, entonces, hasta ahora ha votado el 51% en el sondeo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa el enfoque social de la industria 4.0? Ya tenemos un 57%. Nuestras opciones: A, estimula el aumento del nivel de vida y reduce la participación humana en la producción. B, se enfoca en el bienestar de las personas. C, la sociedad pasa de trabajar en el campo a la industria en la ciudad. O D, ninguna de las anteriores. Muy bien. Entonces, estamos recopilando ya las respuestas. Tenemos respuestas. Bien. Nuestros resultados son: 19% considera que la opción número 1 es la correcta, reduce la participación humana en la producción. La segunda respuesta más, bueno, la primera respuesta ganadora, por así decirlo, es el 59% de personas que dicen que se enfocan en el bienestar de las personas. Luego tenemos un 8% que habla de pasar del campo a la industria en la ciudad y un 14% que dice que ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos a ver al final qué tal, cómo nos van con estos resultados. Sigamos entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las ventajas de la industria 4.0 para la salud mental? Muy bien, ya tenemos el 55% de personas que nos han respondido. Entonces, las opciones de esta pregunta son: la inteligencia artificial, Big Data, dan información más oportuna y acertada. B, favorece la innovación basada en la integración de las tecnologías. C, la comunicación de la industria 4.0 promociona el cuidado de la salud mental. Y D, mejora el acceso, la oportunidad, calidad de los servicios. E, todas las anteriores. Entonces, nuestro resultado es: el 1% contestó que la primera opción es la correcta,
El 5% considera que favorece la innovación integrando las nuevas tecnologías. El 29% considera que la comunicación 4.0 promociona el cuidado de la salud mental. 5% considera que mejora el acceso a la oportunidad y la calidad de los servicios. Y 61% contestó todas las anteriores. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro taller de hoy y ya ahorita al final vamos a revisar estas respuestas. Bien, entonces iniciemos primero con esta frase para reflexionar. Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. ¿Qué nos están queriendo decir? Que este cambio, al igual como hemos visto los grandes cambios de la industria en tiempos anteriores, no solamente está destinado a cambiar la manera en cómo trabajamos, la manera en cómo producimos servicios y productos, sino que está enfocado a cambiarnos como sociedad global. Van a cambiar la manera incluso en que nos relacionamos con otras personas, con el mundo, ya lo estamos experimentando. La nueva normalidad cada vez nos invita más a que hagamos esta interacción que estamos teniendo ahorita, este intercambio virtual de conocimiento, donde puede ser que yo no los esté escuchando, pero sé que están allí y que están recibiendo esta información. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros que en algún momento de la vida íbamos a estar hablando en un cuarto sola, a una pantalla, donde estoy viendo una fotografía de personas que me están viendo, claro, están sonriendo, pero que no están allí presentes, y aún así sé que hay muchísimas personas, decenas, centenas de personas, al otro lado, en otros cuartos, tal vez también solos, escuchando y recibiendo esta información que yo estoy dando. Eso ha cambiado la manera en cómo vemos hoy en día el desarrollo del aprendizaje, el intercambio social. Entonces, ¿es bueno o malo? Por eso es que les decía, miremoslo con criterio de oportunidad, porque hay sus dos posiciones. Hay quienes consideran que es un peligro, porque claramente tiene cosas que pueden afectar también, así como que nos va a ayudar a cuidar la salud mental porque tiene aspectos positivos importantísimos. También puede traer ciertos peligros, pero pues nosotros en seguridad y salud en el trabajo sabemos tratar con peligros, estamos acostumbrados, tenemos ese ojo crítico y sensible para identificarlos en todas partes, no solamente en nuestro trabajo, sino que en nuestra casa nos vamos de paseo y estamos pendientes de los peligros que pueden pasar, tanto que nuestros familiares a veces hasta se cansan de escucharnos hablar, ¿cierto?, de la medida preventiva y la seguridad, y hay que tener ese estilo de vida que hemos aprendido a desarrollar. Nos invita a que pensemos en los peligros como una oportunidad de prevención, de cuidado, y que vayamos un paso adelante, que tratemos de promocionar salud y de generar cuidado de la salud, ¿cierto? Así que ese enfoque pues nos va a servir para que esta revolución tecnológica llegue y se posicione desde el lado que nos conviene a nosotros, desde el lado de la salud. ¿Cómo utilizamos estas herramientas que están llegando para quedarse a favor de nuestra salud? ¿Cómo hacemos que ahora que estamos en trabajo en casa, cada vez sean más las organizaciones que implementen teletrabajo? Que hemos visto que funciona. Antes creíamos que habían cargos que no eran teletrabajables, casi que el 90% de los cargos de una organización aparentemente no era teletrabajable. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hemos visto? Claro, hay que generar cambios, sí, hay que invertir esfuerzos, sí. ¿Tienen costo? Claro, va a tener un costo en energía, en económico, en recursos humanos, pero que se puede lograr. Entonces, ¿por qué no buscamos la manera de lograrlo y de trabajar con esta revolución de la industria 4.0 a favor de nosotros? Esa es la reflexión más grande que debemos hacer cuando nos hablen de que el mundo ha cambiado, cómo está de terrible, ahora la gente se la pasa pegada a una pantalla, ya ahora no podemos salir porque salimos y ya el mundo sabe, todo lo que hacemos el mundo lo conoce, estamos vigilados,
ahora hablamos del Big Brother, de este gran hermano, ¿cierto? Todo lo hablamos, pero a veces lo hablamos desde un enfoque tan negativo que nos cuesta en salud mental también. Nos desgasta sin que estén pasando apenas las cosas. Nos desgasta solo pensar lo que va a pasar, anticipar, nos da ansiedad, nos genera incertidumbre porque no tenemos el control de todo. Entonces nos está afectando la manera en cómo estamos recibiendo la información y la manera en cómo nos estamos relacionando con ese mundo. ¿Qué podemos hacer entonces para cambiar esa relación que tenemos con nuestro nuevo contexto, con la nueva normalidad? Ahí es donde está la pregunta. Y lo que podemos hacer, la respuesta es, tomemos cartas en el asunto y comencemos a trabajar no en contra de la corriente a pesar de los cambios, sino a favor de los cambios y utilizando las herramientas. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos un eje que nos habla de tiempo y 4 momentos que nos van hablando de un desarrollo. El primer momento fue la revolución industrial. Sabemos que llega la máquina de vapor, cambia la manera en que las personas desarrollaban sus actividades, cambia la manera de producir y empieza a haber una migración del campo a la ciudad. En la revolución industrial 2, cuando conocemos la electricidad, esa migración es cada vez más importante. Empezamos a incluso tratar con otros problemas que están más relacionados con el ser humano. Aquí nos empezamos a dar cuenta, de pronto estamos sobrecargando mucho a este ser humano y lo estamos acabando, aunque se empieza a reconocer, pero todavía no se toman como muchas medidas frente a eso, pero empezamos a ver ese tipo de relación en salud mental con esa revolución industrial. En la primera vemos a la gente que tiene jornadas extenuantes, que de hecho pues tenemos esta maravillosa obra de Chaplin de Tiempos Modernos, donde vemos realmente una metáfora o más bien un ejemplo de lo que es ese trabajador en esa revolución industrial. Entonces, pero está enfocado además en su salud física y mental, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos avanzando y aún así el ser humano siempre se ha sometido a esa presión del cambio, donde o se adapta o no sobrevive. Entonces, cada momento trae nuevas exigencias. En la tercera revolución industrial llegan las computadoras. Comenzamos a ver ya también desarrollo del Internet, tenemos información, tenemos mucha información. Información que a veces pedimos por pedir, que empezamos a recuperar porque de alguna manera decíamos, algún día esa información nos va a servir para algo. Y nos volvimos como acumuladores de información en esa tercera revolución industrial. ¿Y qué pasa con nuestra salud mental? Pues empieza también a caer como en este mar de información y al no saber qué hacer con eso, al no poderlo aprovechar. Y luego llega entonces la cuarta revolución industrial, que viene ya hace un tiempo sucediendo y que lo que sucede con la pandemia es que se acelera, de alguna manera, el cambio que veníamos atravesando se aceleró. Las personas comenzaron a notar también cómo su salud mental se vio afectada por todo esto, pero también empezaron a notar cosas que mejoraron. Y ahí es donde está el tema de esto. Empezamos a ver que ahora tenemos más tiempo para otras cosas, que si nos organizamos muy bien, tenemos incluso la posibilidad de trabajar en entornos laborales soñados que antes no nos imaginábamos que podía ser cierto, como por ejemplo en casa, donde antes decíamos, ojalá yo pudiera estar en mi casa en este momento acompañada de mis familiares, pero tengo que estar aquí en la oficina sentada 8 horas cumpliendo y esperando que el reloj dé la vuelta para llegar. Ahora estamos más enfocados en los objetivos y ya no tanto en cuánto tiempo estoy cumpliendo. También trae exigencias nuevas, trae jornadas extendidas, pero eso pienso que es mientras nos adaptamos, porque claramente hay una exigencia de cumplir, de ser productivos. Hay un paradigma social en que si no muestro productividad de la manera en que sea, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, puede estar en riesgo mi trabajo y con la situación no me puedo dar el lujo, ¿cierto?
Entonces, en este momento estamos entendiendo que no se trata de la cantidad de lo que estamos haciendo, sino que se trata de la calidad de lo que estamos haciendo. Es decir, no es hacer muchas cosas al tiempo que ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, sino pocas, pero con conciencia y muy aterrizadas, que generen placer, que generen satisfacción, que en el detalle de lo que yo estoy haciendo encuentre felicidad de eso que estoy haciendo, que me lo disfrute en el camino. Eso, poco a poco, yo creo que hacia allá vamos a ir. Ahorita estamos, pues, en su transición. ¿Qué llega con la revolución industrial 4 o la industria 4.0? Comunicación de las máquinas. Las máquinas comienzan a tener más protagonismo. Ahora somos nosotros en relación a esas máquinas y las máquinas se comunican entre ellas. Eso hace, claro, que surjan un montón de miedos, porque incluso podemos empezar a considerar si ya no me van a necesitar porque ahora una máquina se comunica con otra máquina y yo ya ni siquiera tengo que estar allí en la mitad para comunicarlas. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué carreras van a hacer? Pero eso también está cambiando. Ahora no solamente se trata de la carrera universitaria que voy a hacer, sino qué experiencia voy a tener, a qué me quiero dedicar. De pronto necesito más bien varios cursos, de pronto no tanto una carrera universitaria. La forma en cómo nos educamos también va a ir cambiando. Ya cambia, ya ahora tenemos el e-learning y ya tenemos muchos más recursos virtuales para capacitarnos y mantenernos actualizados. Entonces, todo es cuestión de cómo trabajemos. La diferencia con la tercera, la cuarta nos trae ahora el qué hacemos con esa información que durante la tercera revolución acumulamos y aprendimos a recolectar, cosa que claramente es importantísimo saber recolectar información. Pero ahora pues no es recolectar por recolectar, sino, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, cierto? Pasamos entonces de tener una relación física con el mundo a un ciclo en el que la relación es física, digital, 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 es decir, máquina con máquina, y luego viene otra vez física con nosotros, donde volvemos otra vez a entrar en ese ciclo y a participar para retomar esa información que sale de la relación digital-digital, de la relación máquina con máquina, y nosotros tomamos decisiones para hacer buenas cosas y cambios. Ahí es donde está realmente la oportunidad. ¿Qué hago con esa información? ¿Qué hago con esos datos? ¿Qué información necesito? Miren, hoy en día tenemos ventajas grandísimas, incluso tenemos, por ejemplo, esta facilidad que nos representan los smartphones, que tienen nuestra información, saben en qué investigamos, dónde, cuándo, cómo está nuestro ritmo cardíaco, cuánta actividad física hicimos hoy, qué música escucho. Todo eso está aquí. Y las empresas que reciben esta información, que eso es el Big Data que está allí, lo pone a disposición incluso de universidades, de centros de salud para su estudio, y ahora podemos saber incluso cómo se comporta la persona con trastorno de depresión en África y cómo se comporta la persona con trastorno de depresión en Latinoamérica. ¿Cuáles son las diferencias de eso? ¿Qué puedo hacer como organización? Si tengo mi multinacional, ¿qué puedo hacer con esa información para ofrecer a mis colaboradores condiciones favorables de trabajo y de cuidado de la salud? Entonces, ¿cómo aprovechamos esa información? Esa es la gran pregunta y ese es el reto de. La sociedad está en un proceso de digitalización cada vez más acelerado. Cada día habrá más dispositivos digitales. Ahora decimos, ahora todo es una pantalla y cada vez va a ser más. Ya hay supermercados inteligentes aquí en Bogotá, donde ya no tenemos la interacción con un cajero donde vamos y pagamos, ahora simplemente todo es digital y la persona, el consumidor, va directamente y hace sus transacciones y ya ahora todo es digital. Eso va a seguir evolucionando a un punto en el que nos va a facilitar la vida, pero nos va a cambiar, claro, nos trae cosas muy buenas, pero también pues implica que tengamos que ponerle atención a otras cosas igualmente importantes. Cada día habrá más dispositivos digitales, sensores, robots, sistemas interactivos.
capacidad de transmisión de datos y por lo tanto una mayor producción y uso de la información en la cotidianidad. Ojo a esto, ahora todo es en tiempo real. Ahora la organización puede saber información de sus trabajadores en tiempo real. ¿Qué hago yo con eso? Ya ahí es donde está el paradigma y el dilema ético. ¿Qué hago con esa información? Voy a enfocarme entonces de pronto en manipular, en generar presión, en decirle, mire, yo sé que usted está endeudado en un 60% de su capacidad, no sé, crediticia, no sé. Si usted no me cumple con estas exigencias nuevas que les voy a dar a partir de hoy, pues usted ya no va a poder recibir, no sé, más beneficios crediticios o financieros por parte de la organización, porque esto va a estar condicionado ahora a un indicador de rendimiento y de productividad. Eso, imagínense, todo lo que implica éticamente, ¿no? Pero podría ser un mecanismo que una organización con serios o con una ética muy cuestionada, pues incluso llegue a utilizar en algún momento. Un sistema de puntos que de acuerdo a ello la persona tenga acceso a los beneficios que necesita. O utilizamos eso a favor para decir, sé que estás en 60% de capacidad de endeudamiento y como organización me preocupo por tu bienestar, quiero que seas feliz aquí, que te quedes, quiero retener tu talento, te brindo estas ayudas, te brindo estos servicios. Sé que hoy adquiriste un crédito de vivienda, te felicito, nos sentimos como organización felices por ti y por tu familia. Puedes contar con nosotros, te facilitamos estos servicios. Pólizas de seguro para tu vivienda, un alivio del crédito, algún tema financiero que pueda ayudar a pagar esas primeras cuotas, no sé, pensando cosas que se pueden hacer. El tema es, ¿qué hace la organización con la información en tiempo real que puede recoger de sus colaboradores a favor de factores psicosociales que me generen mayor productividad, incremento de la satisfacción, orgullo por pertenecer a la organización, responsabilidad social empresarial con mi comunidad, con mi país, con el mundo, equidad de género, porque también implica equidad de género, equidad en situación de condiciones de discapacidad. Entonces, ahí es donde está la oportunidad. Podemos utilizar sensores, podemos utilizar bases de datos, podemos estar conectados con nuestros colaboradores, tenemos información de nómina, tenemos información de los bancos de la organización, es decir, no sé, hay que ser creativos y tratar de ver qué información quiero, cómo identifico necesidades rápidamente para ofrecer también soluciones rápidamente, porque eso sí, pues tiene que ser, como ahora todo está en tiempo real y todo está disponible ya, pues nuestra reacción también debe ser en ese ritmo, ¿no? Entonces, de eso se trata. El ser humano debe asumir este nuevo panorama como un desafío para responder a las exigencias del planeta. La cuarta revolución industrial es el resultado del dinamismo de las tecnologías y de la combinación de sistemas digitales y físicos para mejorar la calidad de vida del ser humano, para mejorar la calidad de vida del ser humano. No para vigilar, no para decirle, hoy me di cuenta que visitaste todas las páginas menos las laborales. Vi que hasta te metiste a buscar tiquetes aéreos para tus próximas vacaciones. ¿Sabes qué? Como organización, la política de ahora en adelante va a ser bloqueo de todas las páginas y solo vas a poder entrar a unas específicas que nosotros te vamos a autorizar porque claramente en tu tiempo laboral solo deberías estar trabajando. ¿Cierto que se hace? Lo hemos vivido, claro. ¿Y uno qué hacía? Uno empezaba, bueno, entonces a las 2 en punto que se desbloquean las páginas, cierro todo y me pongo a hacer esas vueltas personales pero ¿qué pasa cuando no te enfocas en la represión, en el castigo del comportamiento, sino que te enfocas en estimular ese sistema, esa información que la persona está buscando para generar bienestar, ¿sí? ¿Qué pasa si te enfocas en el resultado y no tanto en el tiempo o el momento del día en que la persona está desarrollando sus actividades? ¿Qué tal si no es tan importante que la persona esté de pronto conectada de 8 a 5 de la tarde, ¿cierto?
continuamente, sino que la persona incluso quiera estar disponible para cuando suceda algo extraordinario a las 6 de la tarde. ¿Por qué quiere? Porque le nace, porque siente que la organización se preocupa por ella, de manera que es bastante, incluso más probable que la persona tenga la disposición para preocuparse también por la organización, sentir la propia, sentir la familia y decir, pasó esto, debemos estar ahí, y no, pasó esto, me toca estar ahí. Es distinto. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Y lo que hagamos va a tener un impacto, sin duda alguna, en cómo la persona percibe, en la experiencia de ese colaborador en la organización, la experiencia que tiene trabajando para esta empresa. Y eso obviamente se va a traducir en compromiso, en engagement, en motivación, se va a traducir también en productividad. ¿Mm? ¿Cómo medimos para saber que sí estamos haciendo las cosas bien? Apalanquémonos en estas tecnologías, en estos sistemas digitales, para generar nuevas formas de evaluar el rendimiento, para generar mejores objetivos, metas más aterrizadas. Midamos realmente, utilicemos los algoritmos para medir realmente una meta que sea alcanzable por mi población y que sea coherente dentro de la carga laboral que tiene el trabajador, dentro de lo que necesita la organización y que vaya alineado a ese bienestar. ¿Quién nos ayuda? Los sistemas, las tecnologías. Tratemos de agilizar y de facilitar también esa evaluación del rendimiento a los jefes, que no sean estos formatos dispendiosos de registrar, que sean un Excel, otro Excel, un formato en físico, la firma del formato, la paso, se la paso al otro, me la devuelven. Facilitémonos la vida porque para eso están las tecnologías. Innovemos, miremos qué podemos hacer nuevo que nos permita tener más información, más real, más acertada, de mayor calidad, enfocada a generar bienestar y sobre todo que nos permita tomar decisiones que sean cada vez más beneficiosas tanto para el trabajador como para la organización. Ahí es donde empezamos a ver qué tenemos entonces, cuáles son esos recursos que nos trae la revolución industrial número 4, 4.0 para hacer estos cambios que estamos hablando. Primero hay que saber que está enmarcada en las tecnologías digitales, físicas y biológicas. Físicas también porque incluso tenemos organizaciones o líneas de producción donde las máquinas están todas conectadas entre sí, ¿sí? Y se hablan entre sí y sabemos, por ejemplo, incluso por sensores, por el monitoreo de sensores, cuando una de esas máquinas tiene una vibración diferente que puede en el lenguaje de esas máquinas estar generando una alerta. Y me comunico con el individuo que está allí, pendiente de esas alertas, me comunico con un lenguaje que el individuo puede entender, entonces ya no es un código, sino que ahora es o un color, o una palabra, o un sonido, o los tres, para decirle, ojo, alerta. ¿Y qué estoy haciendo allí? Cuidando salud, haciendo prevención. Tengo a ese trabajador confiando en estas máquinas y en estos diálogos que se están generando, que con el aprendizaje, que eso es lo bueno que trae la revolución industrial 4, las máquinas aprenden, se crea inteligencia artificial, con ese aprendizaje que ellas han tenido, hay cada vez más precisión en ese dato que me está arrojando, porque se alimenta de las máquinas que están allí, eso se compara con las máquinas que están en Caldas, que están en Antioquia, que están en Atlántico, ¿sí? Eso también se compara con las máquinas que están en México, en Perú, en Canadá, en Australia, y comienza a ver la máquina, el dueño de la máquina a decir, ok, esto está pasando, entonces el algoritmo cada vez se va volviendo más preciso y más sensible a identificar, y eso claro que nos ayuda en prevención y a cuidar nuestra salud y nuestra seguridad. Y claro que ayuda en salud mental, porque ayuda a que tus procesos atencionales, el factor de error humano disminuya, haya confianza en el trabajo y en la tarea que se está desarrollando, haya un lenguaje que entendamos todos, porque no solamente es Colombia, sino el mundo, entonces aprendemos a comunicarnos y empezamos a crear como esta atmósfera colaborativa también entre máquina y ser humano, que ayuda y facilita el trabajo. Y una buena comunicación sabemos que genera pues resultados bastante buenos. Se caracteriza por la automatización, ya no es la máquina que está allí para que el hombre vaya mecánicamente y la opere, sino que ahora es la máquina que lo hace y el hombre que alimenta esa información o está pendiente o toma
el resultado de la máquina para generar otro servicio adicional. Entonces, esa automatización nos facilita. La inteligencia artificial que nos da precisión, la analítica de datos que nos ayuda a tomar decisiones cada vez más acertadas. ¿Qué hago con las personas en mi organización que tienen diagnósticos en salud mental? ¿Cómo organizo los equipos de trabajo? Usemos esa información. Usemos la información, la analítica de datos en los resultados de los assessment de competencias. Trabajo más intelectual que físico. Esto es muy importante porque ahora el ser humano se preocupa por aprender y por demostrar su conocimiento para crear cada vez más. Entonces, hace la máquina, pero el ser humano pone su intelecto para que eso sea una realidad y para crear cada vez máquinas cada vez más eficientes. Pero implica también que las personas sean altamente competitivas y que estén en esta relación con las máquinas, donde podemos empezar a ver, como en toda dinámica, pues que pueden generarse factores de riesgo psicosocial y factores que nos afecten en salud mental también. Entonces, hay una realidad, y es que los países más avanzados son los que adoptarán los cambios con mayor rapidez, pero a la vez, hoy en día se está identificando que las economías emergentes son las que van realmente a sacarle mayor beneficio. Es decir, claro, los que ya están desarrollados, que lo están generando, lo están produciendo, pues se benefician y se adaptan más fácil porque las transiciones son más cortas entre una cosa y la otra. Pero las economías emergentes que van allí, que van generando desarrollo y que se van a ver beneficiadas por todo esto, porque al final son las que van a impulsar cada vez más que estas economías se terminen de desarrollar. Entonces va a ser un beneficio, ¿sí? Como países como Colombia, pues claro que es un beneficio. Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial? La inteligencia artificial significa que las tecnologías que automatiza el aprendizaje en máquinas permite realizar tareas repetitivas a través del almacenamiento de datos. Es decir, vamos entonces a automatizar ese aprendizaje de la máquina para que la máquina piense, nos dé respuestas y nos dé datos de una calidad muy alta para nuestra toma de decisiones. Recuerden que de físico a digital, de digital a físico después. Entonces, dejemos que ese mundo digital también trabaje, se comunique, sea inteligente y nos comunique información para nosotros volver y retomar eso y hacer cosas muy buenas. La realidad aumentada, que es la tecnología que por medio de la combinación de la realidad con lo digital, permite la interacción en el mundo real con elementos virtuales. Y allí es donde comenzamos a comunicarnos en ese plano digital con físico, porque ahí es donde podemos empezar a sacarle provecho a esa interacción que tenemos. Blockchain, que es la tecnología que permite el registro de datos de manera inalterable en un sistema descentralizado, que hace que de alguna manera esa información que se recoge sea óptima, esté en excelente calidad y de alguna manera esté sin posibilidades de cambio para industrias que lo requieren y que se benefician de estas blockchain. La Big Data y la analítica de datos, que es el conjunto de datos almacenados en grandes cantidades para ser analizados posteriormente. Recuerden que ya no solamente recolectamos información, sino que ahora decimos no solo cantidad, sino qué información necesito y qué voy a hacer con esa información. Ahora sentimos la responsabilidad de que cuando recolectamos información de un trabajador, de inmediato estamos pensando qué le voy a devolver al trabajador por esa información que me está dando. Esa responsabilidad es esa parte de analizar para tomar decisiones. El Machine Learning, que es la tecnología que crea sistemas que aprenden para que entonces nosotros podamos automatizar incluso hasta diagnósticos en radiología, porque se vuelve preciso el diagnóstico al ver la imagen, precisamente con ese algoritmo que la máquina ha ido aprendiendo y ha ido volviendo cada vez más preciso en la información, incluso más preciso que un ser humano. La robótica, que crea artefactos que son capaces de desarrollar tareas físicas que nos apoyan con ese trabajo físico, que es una de las ventajas más grandes, para nosotros podernos dedicar cada vez más a producir intelecto, a innovar, a ser creativos. ¿Cuáles son esas 5 claves para entender la revolución industrial según la BBC en un artículo que nos presentó en el 2006? Primero, que Alemania fue el primer país en donde se estableció, donde se acuñó el término.
2, se basa en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software. Es decir, estamos hablando de esa relación física y digital y tecnológica. ¿Bien? La Internet de las cosas, donde, como les decía en este momento, las cosas se hablan entre ellas, donde hay comunicación, donde hay datos que se correlacionan, donde ahora yo puedo cruzar variables que antes nunca me hubiera imaginado que hubiera podido cruzar, como por ejemplo, saber qué música está escuchando cada vez más la población que tiene trastorno de depresión, qué contenido consume la población que tiene trastorno de depresión o de ansiedad. Y tomar esa información, obviamente, para hacer cosas buenas. En mi organización, ¿cuáles son las páginas que más visitan mis colaboradores? ¿Cuáles son sus intereses? Para poder ofrecer igualmente estos temas de bienestar. Permitirá agregar 14.2 billones de dólares a la economía mundial en los próximos 15 años y cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a industrias en todo el planeta. Ya lo está haciendo y ya aceleradamente después de nuestro COVID y ahora pues en la normalidad, en la nueva normalidad. El futuro del empleo estará hecho de trabajos que no existen todavía. Entonces no nos preocupemos que nos van a quitar el trabajo, que si yo soy recepcionista el día de mañana ya no voy a tener trabajo porque lo va a hacer una máquina por mí, que ya lo hacen, los famosos chatbots. Pero es que no se les olvide que nosotros somos los que de alguna manera vamos a ir evolucionando también. Entonces va a haber obviamente nuevos sectores económicos, nuevos servicios que ofrecer, nuevas cosas que aprender, nuevas habilidades que desarrollar y por lo tanto nuevos empleos. Eso es muy importante. El enfoque social que tiene todo esto es estimular el aumento del nivel de vida de las personas a partir de la reducción de la participación humana en la producción. Nos desgastamos menos, aparentemente, claro, estamos en proceso también de aterrizar y entender cómo nos movemos nosotros en este mundo, hay un desgaste, pero físicamente nos desgastamos menos, se abren otras oportunidades, tenemos más servicios, más coberturas, más opciones, mejor tecnología, que incluso, es decir, incluso la tecnología del ADN. Miren, yo les voy a contar algo personal. No sé, los que de pronto me han visto en otros contextos, antes veían de pronto que yo siempre tenía tos y siempre estaba con este tema, ¿no? Ese es un tema, una patología genética, que en 1934, ojo, 1934, se descubrió el gen que generaba todo ese malestar en una persona. Antes, las personas morían en edades tempranas, en la primera infancia, porque no tenían manera de generar una mejoría para su sistema. Y fíjense cómo haber identificado en 1934 hizo que hoy, al 2021, ya hayan desarrollos en términos de medicamentos, en términos que eso también es tecnología desde la genética, desde la medicina, desde la farmacología, para ofrecer más calidad de vida, cantidad de vida, ¿cierto? Y claramente, pues, dentro de una participación humana que va cambiando en relación a cómo se ve en el entorno, pero se necesitó que una persona, una mujer, en 1934 descubriera a escasos recursos de tener un desarrollo tecnológico en genética, una molécula para que se desarrollara todo este tema tecnológico durante décadas y en otro siglo, en el que estamos ahorita, en otra revolución industrial, pudiéramos tener un resultado. Entonces, sin duda alguna, generamos cambios y favorecemos calidad de vida. Ese es el enfoque social. Ahora, desde la organización, piensen, ¿qué calidad de vida vamos a generar para nuestros colaboradores? ¿Qué molécula de ADN tenemos que nosotros descubrir en nuestra organización para modificarla para generar más bienestar? Fíjense que es ir a la molécula, o sea, es ir a la fuente generadora de ese factor psicosocial e intervenir allí, generar un aumento del nivel de vida con acciones, con decisiones apalancados de la información, de la tecnología. Eso es lo que debemos llegar a hacer. En 2022, cerca de 75 millones de puestos de trabajo habrán desaparecido por cuenta de la cuarta revolución industrial, mientras que la forma en que las personas trabajan con las máquinas
se transformará por completo. Entonces, hacia allá vamos. 70% de los ejecutivos tienen expectativas positivas de todo esto. Yo personalmente también las tengo. 85% creen que las innovaciones de los sistemas serán beneficiosas. Yo estoy convencida, estoy ahí también. 64% está dispuesto a asumir los riesgos de innovar, porque innovar trae riesgos, pero los vamos a ver como retos. Ahora, hay un 17% que teme por el impacto negativo en los trabajadores y nosotros debemos estar ahí también. Debemos estar en los 4 ejes, debemos tener todos los ojos abiertos, estar atentos a la información que llega y cómo la manejamos para que toda la oportunidad que está llegando beneficie al trabajador y no por el contrario, que me genere un impacto negativo en su salud mental, que me genere posiblemente un sentimiento de soledad más grande, tanto que hoy en día Japón ya tiene su ministerio de la soledad, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Busquemos soluciones, seamos innovadores, creemos. El mundo está cambiando, ¿por qué no van a cambiar las cosas que hacemos? ¿Por qué vamos a seguir haciendo lo mismo en un mundo que ya es diferente? No tiene sentido. Entonces, hay que estar atentos, hay que innovar, hay que asumir riesgos, pero siempre pensando en cómo genero un impacto positivo y no un impacto negativo en los trabajadores. ¿Qué les voy a dar para compensar aquellos riesgos que van a estar allí presentes y mitigarlos? ¿Qué les voy a dar para que generen factores protectores a esos peligros que yo estoy identificando y valorando? ¿Qué va a hacer la organización para garantizar condiciones de equidad, de igualdad, condiciones de bienestar, condiciones de un entorno laboral saludable? Ahí es donde debemos trabajar. ¿Cuáles van a ser esos retos? Nuevos ritmos de trabajo, eso es un reto. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí el tiempo libre de la persona también es importante. Aislamiento social. ¿Qué voy a hacer cuando tenga todo mi personal en teletrabajo y haya poca interacción entre ellos? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Qué nuevas herramientas voy a traer para hablar y discutirlas sobre la mesa para decir, bueno, ¿cómo vamos a combatir la soledad? Que va a ser un tema fundamental para cuidar la salud mental en la industria 4.0. ¿Cómo voy a pelear contra el sedentarismo? ¿Qué voy a hacer? Un ejemplo, si tengo buena Big Data y yo conozco cuáles son los picos más álgidos de trabajo del día de mis colaboradores, ¿por qué no como organización genero una política donde en esos picos de trabajo sea obligatoria o no obligatoria, pero sea el momento culturalmente hablando, el momento indicado, el momento en el que toda la organización hace una pausa activa, por ejemplo? Acá, digamos, pensando como en varias cosas, para generar, porque cuando tú estás muy concentrado en un pico de trabajo, te concentras tanto que olvidas cosas importantes como levantarte y hacer un estiramiento. ¿Qué voy a hacer? Necesito la Big Data, necesito saber cuándo, cuánto, quiénes, para poder decir qué vamos a hacer, qué voy a hacer para el sedentarismo, pero ese es un ejemplo. Apoyo social, ¿cómo genero apoyo social? ¿Cómo abro cada vez más líneas de interacción para apoyarnos en situaciones difíciles? ¿Cómo tengo en cuenta que esas nuevas enfermedades asociadas al estrés como el tecnoestrés, qué voy a hacer para prevenir y trabajar en eso? ¿Cómo voy a capacitar a mis líderes para que también sean gestores de esa salud psicosocial y no más bien generadores de estrés? Relaciones interpersonales digitales traen oportunidades. Puedo hablar con personas en China, en Australia, en Canadá al mismo tiempo. ¿Cómo voy a sacarle provecho a eso? Nuevos modelos de contratación, toma de decisiones éticas, un reto porque esto puede salir muy bien o muy mal, dependiendo de lo que hagamos con tanta información. Esa es la clave, pero por eso es que nosotros tenemos que ser éticos siempre desde la organización. Adaptación generacional, ojo con el darwinismo tecnológico. Igualdad e inclusión, cómo generamos igualdad e inclusión. Y todo eso centrado en que las personas cada vez pueden estar incluso siendo ignoradas, la manera en cómo su rol y sus emociones impactan a la industria y al trabajo y a la tecnología, y que cada vez hay un número mayor de personas que está teniendo alteraciones emocionales y sentimientos de desesperanza y pensamientos, comportamientos y hábitos poco saludables por el ritmo que estamos teniendo, por ese darwinismo tecnológico, porque o nos adaptamos o no seguimos adelante, ¿sí? Entonces, con base en estas dos premisas, ¿cómo asumo yo los retos anteriores y qué voy a generar para combatir esos retos de una manera positiva?
Algunas estrategias: implementación de códigos éticos que contemplen el derecho a la desconexión y el teletrabajo. Derecho es un derecho, así como tenemos deberes, es un derecho que hay que cumplirlo. ¿Cómo hacemos para que la organización entienda eso y los jefes entiendan eso y generen bienestar y una política donde haya un código de desconexión? Ya no hablamos de política de horarios flexibles, ahora hablamos de política de desconexión del trabajo. Es nuestro derecho como trabajadores poder hacerlo. ¿Bien? Capacitar a los empleados en el uso de la tecnología. Ojo, si no sabemos cómo, por más que queramos hacerlo, no lo vamos a poder hacer. Mejorar las condiciones ergonómicas del trabajador, y en ergonomía no únicamente hablamos de la silla, la distancia, los antebrazos, hablamos de ergonomía de cómo se entiende la persona con ese sistema. ¿Es ergonómico el sistema? Los símbolos, los códigos, los colores, ¿sí son adecuados para mi población? ¿Sí los entienden? ¿Sí los pueden comunicarse bien con esa máquina o de pronto no? Realizar evaluaciones de riesgos psicosociales periódicas. Implementar programas de actividad física para tener entornos laborales saludables. ¿Cómo es de importante esta parte? Y no es solamente tener un programa que sepamos que está allí andando, sino cómo motivo la participación de los colaboradores. Promover pausas y descansos, fundamental. Integrar estas nuevas tecnologías al día a día. Capacitar en analítica de datos, no solamente es decirle a la gente, aquí tiene una matriz gigante con información, crúcela y mira a ver qué consigue, sino enseñemos a la gente cómo hacer analítica de datos, qué hacer con esa información, qué buscar, qué algoritmos hay detrás de esa información, y enseñemos a la gente a plantear decisiones a partir de ese análisis de datos. Por último, la mano de obra preparada tiene que estar preparada, enfocada a los nuevos retos. Y con eso, queridos compañeros, para hacer nuestro sondeo y cierre de hoy, les dejo acá 3 artículos que pueden consultar, que están muy interesantes: el de la BBC, que tocamos hoy en la charla, y luego tenemos otros 2, tenemos un manual de Mintic, donde nos exponen bastante bien y completo todo este panorama de la cuarta revolución industrial, y sobre todo tenemos uno que nos habla de cómo los trabajos y los sectores van a evolucionar, porque van a ser impactados por esto que está pasando. El tercero está en inglés, pero pues con ayuda de un traductor yo creo que lo pueden consultar porque vale la pena realmente. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Pasemos entonces al sondeo y veamos nuestras respuestas para terminar. Gracias. Muy bien, entonces nuestra primera pregunta, recuerdo que la pregunta es: la revolución industrial o la industria 4.0 se caracteriza por A, automatización, inteligencia artificial; B, analítica de datos, trabajo más intelectual y menos físico; C, trabajo manual, altas horas de trabajo; y D, A y B son correctas. La respuesta correcta es A y B. A y B lo que nos está diciendo es que la automatización, la inteligencia artificial, la analítica de datos y cada vez más trabajo intelectual que físico es definitivamente lo que caracteriza la revolución industrial. La C la descartamos por la parte de trabajo manual, porque eso ha desaparecido y va a seguir desapareciendo. Sin embargo, que hayan altas horas de trabajo, pues todavía estamos en ese proceso de adaptación y es lo que debemos ir hacia allá, pues debemos ir, que sabemos que cantidad no es necesariamente productividad y cumplimiento. Tenemos entonces en nuestras respuestas que el 83% respondió afirmativamente A y B son correctas. Felicitaciones a ese 83%. Tenemos un 4% en automatización, inteligencia artificial, 12% en la segunda respuesta, y solo el 1% contestó trabajo manual, altas horas de trabajo. Entonces, 83% está bien, A y B son correctos. Siguiente pregunta. Bien, en la segunda pregunta, que es ¿qué significa el enfoque social de la industria 4.0? Tenemos que A, estimula el aumento del nivel de vida y reduce la participación humana en la producción; B, se enfoca en el bienestar de las personas; C, pasamos del trabajo del campo a la industria en la ciudad; o D, ninguna de las anteriores. Entonces, ¿recuerdan la diapositiva? Estimula el aumento del nivel de vida y reduce la participación humana en la producción, es la respuesta correcta. Bien, ahora, el 66% respondió se enfoca en el bienestar de las personas.
Les voy a contar que aquí, y esta era una cascarita que les puse, aunque en la diapositiva teníamos textualmente la respuesta, pero acá se las puse porque allá es a donde tenemos que llegar. Ese es el enfoque que tenemos que tener. De ahí es el planteamiento ético que les hago. ¿Qué hacemos con estos datos y con esta información? Claramente tiene que ir enfocado al bienestar de las personas, pero la industria 4.0 pues no está 100% enfocada únicamente en eso, sino en reducir la participación humana en la productividad, es decir, la producción, es decir, esto es lo que nos está viendo cómo hacemos para cada vez facilitarnos más también la manera en que trabajamos y que nos relacionamos como sociedad. Entonces, está enfocada a eso, ese es el enfoque social, porque al final va a haber cada vez un aumento de la calidad de vida, pero una reducción de esa participación también del hombre, eso es el enfoque. Pero también nosotros tenemos que ir hacia el enfoque de bienestar, hacia allá, ese es el impulso. Tercera pregunta de nuestro sondeo, ¿cuáles son las ventajas de la industria 4.0 para la salud mental? Entonces, las opciones son la inteligencia artificial, Big Data, dan información más oportuna y acertada, favorece la innovación basada en la integración de las tecnologías, la comunicación de la industria promociona el cuidado de la salud mental, mejora el acceso, la oportunidad y la calidad también de los servicios. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es que, ya cerramos el sondeo, muy bien, es que son todas las anteriores. ¿Por qué? Porque tanto la información que tenemos es más oportuna como de alta calidad, es acertada para tomar decisiones, porque podemos tomar decisiones con mejor información, es que podemos hacer mejores cosas e innovar más, y podemos innovar pensando en la salud mental, ¿sí? Pero además esa comunicación promociona el cuidado de la salud mental, cada vez vemos más fácilmente la gente que habla de estos temas, que se comunica por redes sociales, vemos promoción, vemos cada vez más cuentas de Instagram que hablan de estilos de vida saludable y de salud psicológica y de salud psicosocial. Entonces sí hay, estos recursos se están empleando de buena manera para generar salud mental, pero bueno, ya es cómo lo utilizamos cada vez más a nuestro favor. Entonces, en conclusión, tenemos también más cobertura, más acceso gracias a la tecnología y por lo tanto, pues nos está generando calidad de vida y nos está ayudando a cuidar la salud mental. Entonces, queridos compañeros, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Recuerden visitar la Aposipedia, recuerden la reflexión que hacíamos al principio. Tenemos toda una cantidad de recursos digitales allí dispuestos para ayudarnos a generar promoción y prevención de la salud. ¿Cómo los vamos a utilizar? Pero para saber cómo, primero tenemos que saber qué hay ahí. Entren, consulten, naveguen, busquen y se van a encontrar con cosas muy, muy buenas seguramente. Ese va a ser el primer paso para empezar a utilizar la información y las tecnologías de la información a favor de nuestra salud. Gracias nuevamente por permitirme estar acá. Nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Recuerden que Positiva tiene para ustedes muchísimos recursos que pueden buscar y consultar. Feliz noche para todos, que tengan también una bonita cierre de semana y un inicio de semana bastante bueno. Hasta luego.